Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a una edición de Hagan Lío, de este programa que tenemos con los compañeros de Principio y Valores. En esta oportunidad hemos cambiado el formato. Vamos a hacer una serie de entrevistas a compañeros, a dirigentes de la provincia, que consideremos relevante su opinión como para charlar un poco de las cuestiones que van sucediendo en nuestra provincia y en el país. Y en este caso, vamos a entrevistar a un compañero que ya lo conocemos hace rato, muy querido por nosotros, por los compañeros de la Juventud Peronista. En este caso es el compañero Walter Guaya. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Un gusto, Lucho, un gusto a los compañeros. Siempre es muy lindo hablar con los jóvenes, ¿no? Porque son presente, futuro y sobre todo con jóvenes militantes que vienen de hace muchos años. No es que ustedes recién se están iniciando en una actividad militante de la política, vienen de hace muchos años en la militancia universitaria, en la militancia del peronismo, y compartir una nota con ustedes es un honor. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Hola, Emi, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es muy grato tener una entrevista con el compañero Walter Guayar para más o menos ver toda la experiencia que tiene durante su trayectoria en toda la política salteña. Sí. Y creo que va a ser una charla distendida, un poco para ver anécdota, analizar la coyuntura y el futuro también. Sí, es la idea. Ya hace tiempo nosotros empezamos con este formato de streaming, si se puede decir. Lo subimos a YouTube cada tanto, las entrevistas y la charla que tenemos con los compañeros. Estuvimos medio ausentes en este último tiempo, bueno, por distintas cuestiones, no nos podíamos coordinar con los compañeros y demás, pero la idea es también charlar con dirigentes, con personas que le tenemos un gran aprecio y un gran respeto, como usted, Walter. Y bueno, en este caso me gustaría preguntarle, dentro de toda su experiencia, de toda una vida de militancia peronista, ¿qué hacía usted más o menos en la época cuando tenía la edad nuestra, cuando estaba empezando a interiorizarse en la política, estaba inquieto como nosotros, haciéndonos preguntas sobre nuestro país, sobre nuestra provincia? Sí, por supuesto, desde adolescente, por tener padres que militaban en la política, tíos con una trayectoria importante en la política en distintas décadas, me hicieron siempre estar desde chico presente en reuniones, en intercambio, en discusiones y puntos de vista compartidos y distintos en reuniones políticas. Entonces las viví desde muy chico. Cuando también uno es lo que le toca vivir, ¿no? El haber nacido en los cerros, en una comunidad pequeña y distante una casa de otra, haber sido parte de estudiar en una escuela rancho y ver todas las necesidades que se tenían en esa escuela rancho, y los docentes con una vocación y un corazón entregaban el todo para que uno aprendiera, y el hacer amistad con esos niños y niñas que tenían dificultades tremendas para llegar a la escuela. Yo caminaba 2,5 kilómetros para llegar a la escuela, ellos caminaban 15, 20 kilómetros, algunos otros más, otros menos, en invierno con casi 12, 13 grados bajo cero. Hoy la atmósfera se ha calentado y las temperaturas no llegan en mi pueblo a esa temperatura, y eso te va formando. Luego haberme tenido que venir a Salta. Eso fue en Cachi lo que usted nos contó. En la primaria, los primeros años de la primaria en Cachi, luego para los últimos años de la primaria ya me trajeron a Salta a vivir con un abuelo que también le interesaba la política, que también opinaba, que también nos daba su punto de vista, y empezar a conocer otros chicos, otros juegos, otras formas, empezar a ver diferencias que habían entre los que eran de tal sector social o de tal otro sector social, cosas que allá todos éramos lo mismo, no había diferencias. Eras amigo, no eras amigo, pero había una comunidad que nos llevaba a que teníamos que jugar a los mismos juegos porque éramos pocos, teníamos que ir a la misma escuela, teníamos que ver cómo se desarrollaba la vida de un pequeño agricultor, de un artesano, de una mujer ama de casa. Esas cosas en la ciudad ya empezó a ser distinto, porque ya no, tal vez veías a tus amigos con quien ibas construyendo amistades, los chicos compañeros del colegio, pero a sus familias no las veías, allá conocías a la familia. Y cosas que te van cambiando, pero que te van marcando.
pero cuando estuve en el colegio secundario, que fue en el Colegio Nacional de Salta, ya discutía posiciones políticas, ya fijaba mi posición, ya daba mi mirada y escuchaba otras miradas. Y en la universidad, que duré poco, y no porque yo haya querido dejar de estudiar, sino que al tener claras las convicciones y claros los principios, uno cuando ve injusticia o cuando ve agresiones o gente que se cree superior a otra gente, cuando tiene carácter, cuando tiene personalidad y tiene valores, se plantan. Y así es como discutí con una profesora que era muy racista, que trataba muy mal a los hijos de los humildes, aquellos que venían de barrios humildes, y un día me sacó de quicio y discutí fuertemente con ella. Terminamos hasta con el decano, luego con el rector, porque ella quería hacerme sacar. Y cuando hicieron las investigaciones y se dieron cuenta que yo había defendido a un chico de un barrio muy humilde, que era estudioso, que era buen chico, que era buena persona y que había sido maltratado, bueno, todo quedó así. Cambiaron a la profesora, sí la cambiaron, la llevaron a otra aula, dejó de ser nuestra profesora, pero a los pocos días vino el golpe militar, cerraron las universidades por unas semanas, y cuando la volvieron a abrir yo estaba en una lista a donde decían que yo no podía entrar más a la universidad, con lo cual la dictadura no me dejó entrar a seguir estudiando en la universidad. Me fui a trabajar a mi pueblo de nuevo en agricultura, y a los meses de estar trabajando en agricultura me tocó el servicio militar en la ciudad de Córdoba, en la Fuerza Aérea, a donde estuve 14 meses. Iba a salir en la primera baja, pero se empezó a hablar de una posible guerra con Chile, y porque yo tenía un buen entrenamiento, porque era una persona que tenía una buena preparación en tiro y estas cosas, me hicieron quedar hasta la última baja y más todavía aún. Así que de salir a los 6, 7, 8 meses, terminé saliendo como los 14 meses, 15 meses. Pero son todas vivencias que te enseñan, porque sí. Ahí también, época difícil, cuando hice el servicio militar en el año 77. Plena dictadura militar. Plena dictadura militar en Córdoba. Córdoba. El tercer regimiento mandaba todas las fuerzas, por más que se era de otra fuerza. Benjamín Menéndez era quien manejaba el total de la fuerza y hasta las fuerzas policiales, y fueron momentos duros, y eso nos enseñó a que los soldados teníamos que aunarnos, teníamos que armonizar, teníamos que confraternizar, teníamos que sentirnos hermanos para poder ir hacia adelante en los momentos tan duros y en el maltrato permanente que tenían algunos, no todos, no voy a generalizar, pero algunos que se la daban de los más valientes, los más pesados. La verdad que cuando los vimos que tuvieron que actuar de valientes, los vimos bastante cobardes. En cambio, aquellos que eran racionales, armónicos, que tenían un buen trato, cuando tuvieron que mostrar su valentía, mostraron la valentía, ¿no? Esas son las contradicciones. Los valientes después estaban bajo una cama, y los que eran armónicos y tranquilos, cuando tuvieron que mostrar valentía, la mostraron. Por eso yo nunca generalizo, pero sí dejo claramente que la dictadura fue sangrienta, fue cruenta, que mató, que asesinó, que se apropió, que hizo desaparecer gente, y esto no tiene que ser olvidado, y el gobierno de Alfonsín los juzgó y los condenaron, y ellos deben cumplir esas condenas, más allá de que puedan decir que había terrorista, que no había terrorista. El Estado tiene que manejarse en el marco de la ley y la Constitución. No hay ningún parámetro que pueda decir que el Estado, los hombres y mujeres del Estado, sobre todo los hombres y mujeres de la fuerza, puedan actuar fuera del marco de la ley y de la Constitución y con la justicia de por medio. Entonces, el terrorista actuará como quiera actuar. La justicia tiene que ser quien condene, pero no es un poder totalitario, dictatorial,
el que tome la justicia por las manos y haga lo que tuvieran que hacer. Bueno, en ese 76 yo quedé sin ir a la universidad, y en el 77, sin embargo, me tuve que formar y preparar para defender la patria si era necesario. Y estábamos compenetrados, muchísimos jóvenes compenetrados cuando nos dijeron que había una posible guerra, compenetrados de que si teníamos que batallar, lo íbamos a batallar, porque la celeste y blanco la llevamos en el corazón, y no de la boca para afuera, y no solo en un partido de fútbol, la llevamos en el corazón. Perfecto. Y eso, bueno, lo que nos comenta es de sus primeras nociones, digamos, de la política, que es esta anécdota que nos cuenta de aquella injusticia que sufrió su compañero en la universidad y demás. Pero no estamos hablando todavía de una etapa política dentro del peronismo. ¿Cuándo arranca su militancia en el peronismo? Eso te muestra que uno tiene un sentido de pertenencia, sí, y una identidad, y bajo ese sentido de pertenencia y esa identidad va construyendo. Luego, cuando salí del servicio militar, fui a trabajar de nuevo al campo y organicé un grupo de pequeños productores que eran muy, muy importantes, porque si bien éramos pequeños productores, éramos tanto lo que nos reuníamos, tanto, era tan grande la organicidad que íbamos a cualquier lado de la provincia y éramos mucho más que el resto de todos los productores de la provincia, y por lo tanto nuestra voz se hacía escuchar. Y como a la vez hablábamos con racionalidad, con conocimiento, éramos muy, muy respetados. Entonces mi carrera política empezó como un dirigente de pequeños agricultores. Cuando se empezó a hablar de democracia, vengo de familia peronista, entré a militar en el peronismo. En ese momento había varios sectores, de esos varios sectores quedaron 4 sectores que compitieron, se decían colores, estaban los blancos, los verdes, los amarillos y los rojos. Yo pertenecía al sector de los amarillos porque éramos la mayoría hombres y mujeres del interior, y competí en Cachi y perdí por 7 votos con una persona que hoy es un gran amigo, le respeto mucho siempre su militancia. Me ganó por 7 votos esa primera elección. Yo tenía 23 años y él ya era un hombre de 30 y algo de años, y con experiencia. Pero fue bueno porque de esa derrota aprendí que una derrota no es el mundo que se terminó, sino que tenés que mirar para adentro y ver si tenés esa fuerza interior para seguir, para salir adelante, y si tus ideales son tan firmes como para que una piedra en el camino no te haga bajar los brazos. Y bueno, continué, seguí, después gané y perdí elecciones, ¿no? Pero así fue mi militancia, como pequeño agricultor, luego en una interna larguísima que tuvo el peronismo, a donde en mi departamento perdí, el sector rojo había ganado en toda la provincia, la segunda fuerza fue el sector amarillo, y luego todos juntos trabajamos, porque eso fue una interna larga, todos juntos trabajamos para que el peronismo sea gobierno, y así entre todos lo llevamos a Roberto Romero a gobernar la provincia de Salta, y la verdad que fue un gobernador amplio que no solo hizo participar en su gestión a todos los sectores del peronismo, sino a muchísimos sectores que pensaban distinto y que eran de otros partidos, pero les dio la posibilidad de, a través de sus capacidades y de que eran especialistas o que podían desarrollar tareas eficientemente del Estado, él les dio esa oportunidad, y de ahí aprendimos también a que la política tiene que tener un canal y un rumbo. Quienes trabajamos en política para que un electorado nos apoye, tenemos que responder a ese electorado y no estar cambiándonos de camiseta, pero que sí pueden venir personas de otros partidos y seguir defendiendo sus ideales partidarios, pero ser parte de una gestión basada en su experiencia y en su técnica, o en su especialización o su profesionalismo. Pero con Romero trabajaron personas brillantes que eran de distintos partidos. Nunca lo escuché decir: dejé de ser radical, dejé de ser conservador, dejé de ser de tal partido porque ahora me voy a hacer de Romero. No. Claro. Al revés, en el gobierno gobernábamos, y cuando teníamos que discutir elecciones discutíamos y competíamos con ellos mismos que eran parte del gobierno, porque ellos tenían puesta su camiseta de radical, por decirte uno de los nombres, o del FIP, o de los distintos partidos que habían compuesto ese primer gobierno. Me parece que esa práctica se ha perdido. Ahora quien gana quiere encolumnarlo a todos, ponerle toda la misma camiseta, y si no ves esa camiseta te quieren excluir. Y cuando sos débil,
tenés miedo a la exclusión, entonces te pones la camiseta. No, no hay que tener miedo a la exclusión, porque nuestra historia, desde que se construyó la patria, desde que la patria se construyó con convicciones, con principios, con valientes, con mujeres y hombres que dieron la vida por la patria y nunca buscaron cambiar su bandera, ¿no? Esa bandera que creó Manuel Belgrano, pero que San Martín, junto con Güemes y muchísimos patriotas más, construyeron una patria. Antes de tener bandera, porque ya tenían la idea de lo que era una patria. Y la patria era no solo la Argentina, sino una gran patria latinoamericana. Esos eran los sueños de nuestros héroes y no se cambiaban. No se cambiaban. Y por no cambiarse, San Martín murió en el exilio, en la pobreza. Belgrano murió en nuestro país totalmente abandonado, denostado y en pobreza. Y Martín Miguel de Güemes murió traicionado por los sectores de élite de la provincia de Salta. Esa es la verdadera historia, la quieran contar como la quieran contar. Este país nació ya con divisiones entre los que querían ser cipayos y colonia y los que querían ser verdaderamente independientes. ¿Quiénes querían ser cipayos y colonia? Los ricos, porque ser eso les significaba acrecentar su negocio, acrecentar su ganancia, y nunca acompañaron entonces de corazón la independencia de la patria ni a nuestros grandes próceres. Por eso cada uno de ellos terminó con su vida puesta al servicio de la patria, pero no reconocidos luego en la misma patria, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? No sé si querés preguntar algo. Una pregunta, porque me parece cómo empezó en su militancia y en la política como dirigente empresarial. Es un rol que se tocó muy poco a nivel personal de usted. Yo soy un pequeño agricultor y las actividades de mi familia estaban ligadas a la agricultura de toda la vida, pero luego también yo ya adolescente, 15, 16 años, irrumpimos en hacer una organización familiar para trabajar en el turismo, y así ganamos la concesión de la hostería y de la estación de servicio del Automóvil Club en nuestro pueblo. Luego, basado en un trabajo honesto, eficiente y llevándolo desde el corazón, el mismo Automóvil Club nos dio mayores responsabilidades en otra zona y las supimos llevar con eficiencia, ¿no? Por eso desde el año 73 al día de hoy somos parte de esa gran familia del Automóvil Club, que es una de las organizaciones civiles más trascendentes del mundo y una de las mejores administradas en el mundo como organización civil. El Automóvil Club Argentino es un ejemplo a seguir, no por otras organizaciones en la Argentina, sino por organizaciones en el mundo. Y bueno, de ahí soy parte también desde esa época, desde muy joven, trabajando en el sector privado como pequeño agricultor, produciendo nuestras hortalizas, viniéndolas a vender en la época de que sale nuestra producción al mercado San Miguel. No había ecofruto, teníamos que llegar hasta a las 2 de la mañana, no nos dejaban entrar, desde las 2 a las 4 de la mañana teníamos que vender, volver a cargar nuestra producción en los vehículos, en las camionetas y volvernos a vender. Y esa producción que empezaba a salir a partir de diciembre y terminaba en mayo, porque luego el frío ya no te permitía tener producción, era lo que nos permitía luego subsistir, porque no era una economía de abundancia, era una economía de subsistencia que nos alcanzaba a vivir con dignidad. Hoy esa misma actividad productiva no les permite vivir en una economía de subsistencia, ya no subsisten directamente. Antes con esa producción vivías el año, ahora con la producción, esa misma producción, no llega a vivir 3 meses. Esas son las realidades de cómo va el poder central, ese centralismo, esa visión del obelisco, destruyendo nuestras economías regionales. Y las grandes agrupaciones o organizaciones de agricultores dicen defender la producción, pero defienden 4 o 5 ítems de la producción, que son los que les interesan, los grandes productores. Ahí están y discuten retenciones, esto y lo otro. Y lo demás, que Dios lo salve. Cuando lo demás genera más en la mesa en la mesa los alimentos para los argentinos y para el mundo, la pequeña agricultura es la que te pone más platos en la mesa, porque producís de todo: la cebolla, la zanahoria, la arveja, el pimentón, el pimiento y el coliflor y un montón de cosas. Los grandes te producen 4 o 5 cosas masivas, grandes, se imponen en el mercado interno, comercializan para afuera, y entonces pareciera ser que la producción es eso, ¿no? Pero la producción es mucho más
que eso, y muchas veces no nos vemos representados o reflejados o defendidos por las grandes organizaciones de productores, ¿no? Actualmente, bueno, usted tocamos el tema empresarial, digamos, usted tiene una cabeza empresarial aparte de una cabeza política, sabe lo que pasa en la calle en materia de economía y demás. Este momento que estamos viviendo ahora a nivel país, a nivel regional, como más o menos usted lo quiera dimensionar, yo me acuerdo, digamos, por la edad que tengo, yo me acuerdo de la época del 2001, que era una depresión económica impresionante, donde cada vez se vendía menos, se consumía menos, era una cosa así medio parecida. Pero como ahora, digamos, como este año y pico, creo que desde mitad del año pasado hasta ahora, no me acuerdo que haya vivido una situación igual de ver la gente que está afuera está paralizado, hay un consumo que es muy mínimo, parecería que la plata no alcanza o se pierde en nuestras manos, se nos escurre como arena en los dedos. Claro, ¿Esto lo vivió usted más o menos así como usted que tuvo más yo años? puedo decir que lo viví, pero también lo conozco porque al tener en la familia dirigentes de fuste, de trayectoria y de convicción y de compromiso en la política, sé lo que esta Argentina, que dicen la década de 1880, cuando se hicieron las grandes cosas, ¿no? Y te nombran próceres diciendo estos próceres han hecho las grandes cosas. No. Esos grupos empresariales que dominaban el país tomaban decisiones de hacer grandes cosas, pero las grandes cosas las hacían los obreros. Claro. Obreros que no tenían salario, obreros que no tenían vacaciones, obreros que no tenían obra social, obreros que no tenían aporte, obreros que no tenían sueldos dignos. Esos son los que han hecho las grandes cosas. Los que tomaban la decisión de hacer esas grandes cosas, las tomaban a esas decisiones porque hacían grandes negocios. Cada gran cosa que hicieron, la mano de los obreros, no valorados, no registrados, no defendidos, las manos esas hicieron, pero el negocio lo hacían los que habían tomado la decisión de hacerlo. Entonces ahora te dicen, porque en esa época se hizo. Se hizo porque ellos se hacían más ricos, con el esfuerzo de los más pobres. Por eso hoy día, escuchar a obreros decir, no, está bien esto, está bien aquello, y no valorar todo lo que le dio un gobierno, uno dice, ¿cómo puede ser que no nos pongamos un poquito a investigar? Entonces, si no he vivido... La crisis del 30 fue desastrosa para los argentinos. Cada vez que había un gobierno que ellos le dicen popular, populista, lo que fuera, cada vez que había un gobierno del pueblo, como el de Irigoyen y muchos otros hacia adelante, la Argentina crecía. Cada vez que había un gobierno de minoría que llegaban por golpes militares, acompañados por los grupos económicos, se retrocedía y había miseria. Entonces es cíclico. Cuando vienen gobiernos del pueblo, se crece. Cuando vienen gobiernos elitistas y dictatoriales, se retrocede. Pero tienen un poder de comunicación que te hacen creer que todo estaba mal porque venía mal de antes. Entonces, como ya está mal hoy, porque el gobierno dictatorial de tal época te hizo retroceder, pero te hacía creer que estabas mal por lo del anterior. Entonces dejabas de valorar lo bueno que había hecho el anterior y te quedabas con lo malo que estaba haciendo ese gobierno dictatorial, pero que metía en la bolsa todo lo anterior. Y así fueron las distintas etapas. Entonces nosotros se han vivido en la década del 60 momentos difíciles, en la década del 70 momentos difíciles agravados por la violencia que había en la Argentina y agravado porque sin el marco de la Constitución y sin el marco de las leyes, un sector de militares se creyeron dioses y empezaron a cometer las atrocidades que se cometieron en la dictadura del 76. En otras dictaduras también se cometieron atrocidades. El bombardeo a Plaza de Mayo, que tanto hablan, que las divisiones vinieron, el bombardeo de Plaza de Mayo, fueron militares corruptos, entregados al poder económico, por eso nunca digo todos, sino los que estuvieron dando las instrucciones y los que se subieron en el avión y fueron capaces de matarse argentinos indefensos, niños y mujeres, en la Plaza de Mayo, es algo que es muy, muy grave. Entonces, la situación de gravedad, uno puede no haberla vivido, pero la tiene que conocer, tiene que conocer. No tengo que haber vivido la noche de las lápices para saber que jóvenes murieron por defender derechos, por defender la educación. Luego, sí ya viví lo que fue la dictadura del 76, a donde destruyó la industria nacional, destruyó la economía y agrandó la pobreza e hizo más rico a los mismos de siempre. Luego vino la democracia
vino la democracia. Miren lo que no dicen. Al gobierno de Isabel Perón lo derrocan porque al no tener la legitimidad de los votos directos, porque ella había asumido por la muerte de Perón, entonces decían la legitimidad la tiene Perón, y en un país que ya entraba en una convulsión interna compleja, aprovechando de eso, convulsión interna que muchas veces fue inducida desde los imperios, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, porque aquí hubo terrorismo. ¿Quién lo bancaba a los terroristas? ¿De dónde salían? ¿Por qué algunos de esos que fueron terroristas hoy día los vemos tan cerca de la embajada norteamericana? Entran y salen como si nada, ¿no? Y ellos sanos y sus compañeros todos muertos, ¿no? Ellos se salvaron. ¿Será que habrán dicho a quienes habían que matar? ¿Habrán sido parte de los que hacían listitas? No sabemos. Pero esos que fueron parte de esa época, hoy día entran pero por su casa en la embajada norteamericana. Entonces, ese mismo grado de conflictividad también estaba inducida y subvencionada por esos poderes que necesitaban la convulsión para luego hacer que sus amigos lleguen al poder a través de dictaduras, porque a través del voto no lo podían hacer. Entonces, no viví las noches de lápices, pero existieron. Y hubo jóvenes héroes que dieron la vida defendiendo la democracia y defendiendo el ideal de la educación. Pero el 76, hasta que vino la democracia de nuevo, dejó una deuda externa que no llegaba a los 6.000 millones. O sea, la democracia, hasta que llegó la dictadura, debía 6.000 millones de dólares a los bancos extranjeros, al Fondo Monetario, al extranjero. 6.000 millones de dólares. Cuando se van los militares, se debía 100.000 millones de dólares. Y la culpa lo tienen los populistas. La culpa lo tienen los peronistas. La culpa tiene que es tan fácil engañarte. Es tan fácil engañar a un pueblo, parece que sí. Porque el que se fue derrocado deja 6.000 millones de dólares de deuda y los salvadores de la patria dejan 100.000 millones. Y llega un gobierno radical con una gran persona, como una persona honorable, honrada, ética, capaz, con condiciones, con convicciones, pero sin experiencia de gestión, y el poder económico termina haciendo que se vaya antes. Poder económico que es el que hace todas las movidas. Y un peronismo del cual soy parte, que no estábamos acostumbrados a hacer oposición y tal vez no la vimos, que si éramos opositores duros, le estábamos haciendo el caldo a los grandes capitales, que haciéndole más movidas cambiarias, las fugas de capitales, a un gobierno que ya lo tenía el peronismo como duro opositor, lo debilitaba y entonces fue fácil para ellos hacer que se vaya antes de tiempo. Como al peronismo no es tan fácil, lleva a ser lo opuesto, llega un gobierno peronista, en el desastre que era la economía del país, en la gran deuda que se tenía, ese gobierno busca acordar y lleva a la función a personas que venían del peronismo, otros que no venían del peronismo y otros que venían siendo representantes de esos grandes grupos económicos. Uno de los ministros de ese presidente peronista fue justamente uno de los grandes grupos económicos. Y luego Cavallo. Y en ese gobierno del peronismo, que se hicieron muchas cosas importantes para el país, también se cometió el grave error de privatizar y de darle a capitales privados, inducidos por los Cavallo, inducidos por los grupos económicos, que el privado iba a venir a manejar las cosas mejor. Se llevaron las cosas más importantes de la Argentina, las destruyeron, lo único que les interesaba era llevarse la ganancia, no invertían en nada, no mejoraban nada, y así es como otro gobierno peronista volvió y estatizó. Y ahí me siento a decir que tengo el orgullo de decir que cuando privatizaron y entregaron al sector privado, que estaba vinculado al capital nacional e internacional, las áreas del Estado que nunca deberíamos haber entregado, yo no era nada, era simplemente un militante que había votado al gobierno peronista. Pero luego, cuando le estatizamos, fui diputado nacional. Claro. Y tengo el orgullo de decir que cada una de las leyes que votamos para estatizar lo que se había dado al sector privado, no solo levanté la mano para votar, en todas esas leyes hablé con fundamento, porque estudié el por qué se debían volver a estatizar, el daño que había hecho la privatización, lo inservible
o corruptos que habían sido los sectores que habían agarrado esas empresas del Estado y se las habían hecho propias. Y por eso con gran orgullo digo que un error que cometió el peronismo, otro peronismo, el mismo partido, los peronistas, lo hemos corregido, porque sabemos mirar que cuando nos equivocamos tenemos que corregir, porque nadie es impoluto para el error. Pero también en el contexto que se vivía en el mundo, en el contexto que se vivía en la Argentina, los pueblos veían que no podían tener teléfono, no tener esto, entonces pedían a grito que venga algo que es más eficiente. Y creímos en el sector privado. Y el sector privado, vuelvo a repetirte, vino del extranjero, pero con la manito de los ricos de aquí, de los de siempre, de los que siempre ganan. Y ahí ese error grave que cometió ese gobierno peronista lo logramos corregir. Pero la deuda externa ya estaba. Ahora, ese gobierno que logró corregir eso y volvió al Estado las cosas que se le habían dado a los privados y que se las llevaron en pala a ellos y nos dejaron destruir a las empresas, no solo ordenó y encaminó de nuevo esas empresas, sino que nos desendeudó con el Fondo Monetario. Y que en esa época el pueblo argentino tenía más capacidad de adquisición a través de su salario. Y que había políticas claras para la salud, para la educación, para la ancianidad, para la ciencia, para la tecnología. Esas realidades no te las muestran. Ahora viene luego un gobierno de empresarios nacionales, pero siempre vinculados a los capitales internacionales, empresarios que estaban a la luz, no de nosotros, de la prensa internacional, la cantidad de fondos que tenían en el extranjero. La cantidad de fondos en cuentas del extranjero que tenían estos señores que gobernaban la Argentina y venían a decir que había que tener confianza y pensar en el país mientras ellos a su plata la seguían sacando. Así nos llevaron a una gran crisis. Y luego llevamos un gobierno peronista que creo que tuvo bastante desacierto el presidente de ese momento, primero no respetando y escuchando a quien tenía vasta experiencia de gobernar como era su vicepresidenta, haciendo kiosquitos y amiguismo, y la verdad que ahí también nos tenemos que hacer responsables de no haberlo sabido frenar a tiempo y no haberle puesto límites y no haberle dicho no, el peronismo es amplio, pero en esa amplitud contiene al pueblo, contiene políticas claras y de aquí no te salís. Bueno, pagamos las consecuencias perdiendo una elección. Pero las consecuencias las estamos pagando todos los argentinos, porque hoy día vemos una vez más cómo con la misma política de la dictadura están destruyendo las empresas, destruyendo las pymes, destruyendo al emprendedor, destruyendo la clase media. El otro día sale, han mermado los pobres, ¿no? Pero no te dicen cuántos millones de clase media bajó a pobres. ¿Cuántos millones de clase media bajó a pobres? Ahora, ¿han mermado los pobres bajo qué parámetros? Si la gran mayoría de los argentinos, clase media y trabajadora, no alcanza a llegar a fin de mes haciendo las 4 comidas, sin tener posibilidad de una calidad de vida, sin tener esperanza de darle una proyección a sus hijos. Esta Argentina es la que no nos muestran. Y dicen, tenemos superávit fiscal. Tienen superávit fiscal mentiroso, porque primero bien llegaron, emitieron billones, billones de pesos emitieron. Luego hicieron blanqueo. Luego tomaron deuda. Luego pararon todas las obras. Luego le quitaron el incentivo docente, le quitaron plata a las provincias. Y si eso es superávit, estamos perdidos. Eso no es un superávit. Eso es engañar a la gente, quitarle el recurso a la gente, quitarle posibilidades de salud, de educación, de desarrollo, de integración, quitarle a las provincias lo que es de la provincia, y ahí sí te da un número. Pero ese número está generando mucho hambre, está generando mucha muerte, está generando mucho cierre de empresas, mucha pérdida de trabajo. Entonces no es que veo una fotito y me quedo con la fotito y dicen, mirá, hay superávit, o bajó 1 millón de pobres. Y no te dicen cuánto bajaron de clase media a pobres. Y no te dicen que esos pobres no llegan a tener 3 comidas al día. Y no te dicen que no tienen expectativa hacia adelante. Y no te dicen cuántos miles de miles se van quedando sin trabajo porque pierden el trabajo, porque se cierran las empresas o se achican las empresas. Todas estas cosas no te las dicen, pero sin embargo vos ves gente humilde, que un trabajo, no, tenemos que sufrir porque culpa de los otros, culpa del que te ha dado jubilaciones, vacaciones, dignidad, infraestructura, desarrollo, culpa de ese, ahora tenemos que sufrir, te dicen.
Así que vamos a sufrir y todavía, yo le tengo confianza, apuesto porque voy a sufrir, pero después voy a dejar de sufrir. ¿Cuándo? ¿Desde qué lugar del paraíso vas a ver que los argentinos han dejado de sufrir? No, está equivocado. El camino del sufrimiento con este gobierno se va a acrecentar día a día, porque ya es un sufrimiento atroz, se va a acrecentar mucho más, y si llegara a tener la posibilidad de convencer y equivocar una vez más al pueblo, y el pueblo lo vota. Y cuando digo equivocar al pueblo, no digo que es al votante. Equivocar al pueblo quiere decir que los hombres y mujeres que hacemos política no hemos tenido la capacidad de organizarnos, de ordenarnos, de plantear un proyecto, y que la gente sienta que ese proyecto va a ser llevado adelante con honestidad, con transparencia y con vocación. Si no logramos eso, seguirán los mismos, y esos mismos en 4 años más no dejarán nada de la Argentina, no dejarán nada de la Argentina. Estas son las realidades. Muy difícil. Todo pueblo que tiene capacidad y voluntad de lucha no tiene que encontrar en las dificultades el temor a hacer. Hay que hacer, hay que actuar, hay que participar. Los jóvenes tienen que ser revolucionarios de verdad. Los jóvenes tienen que hacer lo que les decía el Papa Francisco, hacer lío. Hacer lío es pelearnos en las esquinas, entrar a los boliches y masificarnos en una pelea patatarel. No, hacer lío quiere decir empezar a decir: este es el país que quiero, por este país voy a hacer lío, por este país voy a luchar, y voy a empezar a mirar. Vos escuchás en la televisión a gente que no tiene para comer, te dice: no, porque yo soy libertario, pero ¿cómo te parece lo de Adorni? Sí, bueno, pero Adorni, hay que seguirlo apoyando, y para que el presidente no se debilite, Adorni tiene que seguir. O sea, hay una incoherencia total cuando se plantea lo que es corrupción, lo que no es corrupción. Hay una incoherencia total, que a esto le permiten hasta la corrupción de las criptomonedas, del Andy, de los cientos de casos de corrupción graves que ya se le han encontrado. Hay que permitirle para que siga fuerte el leoncito de peluche, llevándonos al desastre. Entonces, bueno, la culpa va a ser del votante, no, la culpa va a ser de los que no sepamos organizar un proyecto serio para el país, y proyectos serios en cada una de las provincias de Argentina. Bien. Esta charla que estamos teniendo ahora la tenemos con los compañeros habitualmente, y bueno, analizando de qué pudo haber salido mal para llevarnos a esta situación, o para que nos gobierne quien nos está gobernando ahora, siempre salta a la discusión un montón de veces de qué es el peronismo, de qué identidad teníamos nosotros y qué dejamos de tener, por qué dejamos de tener la identidad que teníamos, de por qué algunas agendas se incorporaron a la agenda del peronismo en su momento, que no eran, a nuestro modo de ver, el sentir del pueblo. Yo creo que poco se puede explicar esto que dice usted de por qué los pobres están abanderados tanto con un gobierno que les hace daño, evidentemente le está haciendo mucho daño, y por qué le rehuyen al peronismo. Una buena, una buena teoría de eso es que nosotros planteamos desde nuestro espacio de Principio de Valores de que se ha perdido la identidad del peronismo, se han traído consignas que eran ajenas a las del pueblo, y ahora estamos tratando de volver a poner eso sobre la mesa para replantear eso. Que yo ¿Puede ser que vaya por ahí la cuestión? Eso es una parte, pero la parte más importante es que el peronismo siempre ha sido tan amplio. Sí. Perón nos dijo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Perón puso al argentino por sobre del peronista. Sí. O sea, para un peronista no hay mejor que otro peronista, pero para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y que debíamos unirnos, un ANSEN, le decía a los trabajadores, un ANSEN. Y en esa democracia que venía, que no sabíamos si nos daban un golpe o no, porque ahora sí es fácil decir con 40 años de democracia, pero a 4 o 5 años de la democracia, el temor de que venga un golpe, de que haya muerto, que haya desaparecido, estaba latente. Todo el tiempo. Estaba latente. Ese construir fortaleza en la democracia, pero en ese momento, en esa época, había dirigentes políticos que construían desde la política
fortalezas para la democracia. Pero en ese construir también decíamos, hay que sumar gente, y le abríamos la puerta a todo el mundo, vengan, y nos decían, yo soy peronista, y entraban, y capaz que después se iban a otro y decían, yo soy radical, y también entraba el mismo que entraba, y iba así por todos lados diciendo que era, para ver en cuál lugar tenía un espacio. Y no nos dimos cuenta, la falla nuestra fue no empezar a ver que una cosa es, vengan todos los que quieran venir, pero aquella, ¿cómo? Traerlos y sin saber cuáles son sus principios, sus proyectos, sus convicciones, sus capacidades, darle después responsabilidad fue uno de los errores. Pero también lo más claro es que el poder se globalizó, el mundo se globalizó, y el poder encontró una herramienta tremendamente eficiente en la comunicación. Sí. Nosotros nos quedamos creyendo que comunicaba el diario papel. Nosotros nos quedamos creyendo que comunicaba el programa noticiero de distintos canales. Pero el poder ya había entrado por otros lugares a comunicar, y a comunicar como ellos quieren. Y la gente cree que cuando ve una noticia en X, en Instagram, en Facebook, en la página que fuere, en tele, en todas las herramientas que hay para comunicar, si sale ahí pareciera que es cierta. Y ahí es a donde empezaron a inducir, ¿por qué? Porque esa ciencia, ese avance, esa tecnología logró ser diseñada de una manera tal que tiene logaritmo que le dicen a donde te ven. ¿Sabes? Vos a veces hablas y después te aparece lo que has hablado. Vos hablas de los duranos y te empieza a salir información de Durano. Vos no sabés cómo. Estamos hablando entre los tres de la planta de Durano, sale Durano. O videos también de campaña. Exactamente. Entonces, sin que nos demos cuenta, empezaron a ver qué cosas nos gustaban y a través de esas cosas que nos gustaban, nos metían lo que ellos nos querían hacer saber. Entonces, a nosotros gustaba ver cómo se desarrollaba una plantación de maní y ya sabía, entonces nos llegaba un montón de cosas de maní, pero metido en el medio te llegaba la publicidad que compré tal zapatilla, claro. Te llegaba la publicidad que compré tal cosa, te empezaban a meter marcas, a que seas marquista, a que tu estatus suba, y cuando vos empezás a buscar estatus, y si no tenés ese estatus pareciera que no sos, porque así te empieza a mostrar esa comunicación. Cuando empezás a priorizar el estatus, empezás a perder tal vez las convicciones, empezás a perder, para conseguir eso, ¿cómo lo hago? ¿De la manera fácil, haciendo cualquier cosa y prestándome a cualquier cosa, o de la manera dura que es trabajando y consiguiendo los recursos para eso? Y empezaron a llegarte de mil maneras. Y tenés un montón de situaciones y de informaciones que si vos tenés que laburar todo el día, criar a tu hijo, ver tu hijo, el hijo te estudiar y ver cómo hace changa para ayudar en la casa, no tiene tiempo para tener la tranquilidad de dilucidar el bombardeo de comunicación que le llegó. Y los dirigentes políticos no estuvimos a la altura para tener herramientas de comunicación y fortalecer en militancia genuina a las mujeres y hombres que venían de las familias de militantes. Sí los perdimos. Hijos de dirigentes tremendamente peronistas hoy día te dicen, no, el osito, el libertario, no sé ni por qué. Entonces tenemos que asumir esa falla y ahí está mucho más dificultoso, porque el mundo está en conflicto y el mundo tiene luchas que a muchas las desarrollan a través de las armas, matando niños, mujeres, lo estamos viendo día a día, y nosotros creemos que por diferencias ideológicas, por diferencias religiosas o por territorio. No es ni por diferencias religiosas, le importa nada a cualquier religión, no es solamente por un territorio, es por intereses económicos. Si en el territorio le interesa algo que hay, sí, va por el territorio, pero van por otras cosas y matan a mansalva mujeres y hombres, niños, que no tienen nada que ver. Pero hay otra guerra que es dura también, que la guerra por imponerse en el mercado. Y en ese imponerse en el mercado, las potencias inducen y van hacia adelante y se meten en todo. Y nosotros creemos que luego definimos en libertad, al libre criterio nuestro. No, si a nuestro criterio nos lo han ido formando. Vos escuchás a gente, ahí hoy veo, no lo han conocido a Perón ni en foto.
No han leído de Perón nada. ¿Qué sí han leído? ¿Qué sí les llega de Perón? Que se ha llevado los lingotes de oro a Inglaterra y los ha puesto a su nombre. Miren qué necedad. Si un país odiaba a Perón en Inglaterra, si Perón se habría llevado el oro, los lingotes de oro a Inglaterra en el acto habría dicho: aquí está el oro a nombre de Juan Domingo Perón, y como Juan Domingo Perón no podía tener oro, este oro es de los argentinos, y si serían honestos y no piratas, dicen: aquí en las bóvedas de Inglaterra está el oro que Perón quiso poner a su nombre, entonces como no es de él, es de Argentina. ¿Lo han visto en algún lado? No. ¿Vieron en algún lado que Inglaterra diga: aquí tenemos los lingotes a nombre de Perón y son de Argentina? Estaba regalado. Nunca. Sí. Ahora, ¿quién sí llevó los lingotes de oro a Inglaterra? El gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Por supuesto, lo llevan a nombre de Argentina. Argentina va a resguardar su oro en Inglaterra. ¿Cuál es el país que mató a argentinos? ¿Cuál es el país que tiene apropiado un territorio que es argentino? ¿Cuál es el país que quiere a Argentina quebrada y destruida? Inglaterra. Y a ellos les llevó los lingotes. A ellos. Eso que dicen: Perón se llevó los lingotes de oro a Inglaterra a nombre de él. Inglaterra en el acto habría dicho: miren lo que tenían ustedes de Perón, tiene aquí. Miren, todos estos lingotes, dice Juan Domingo Perón. Como no son de Perón, se los devuelve al pueblo argentino. Como no los tiene, porque Perón no se llevó lingotes de oro, pero dio su vida por una patria justa, soberana, independiente, con igualdad de oportunidades para todos, lo único que hacen es difamar, pero eso es lo que quedó. Entonces lo que no quedó es que se llevó los lingotes. Y los lingotes de ahora, que sí se los llevaron, que lo viste, pues lo dicen ellos mismos, lo dicen públicamente, que lo han llevado para resguardarlo, lo llevan a resguardar en un país que no nos devuelve nuestro territorio. Que cuando nos tuvo que matar a nuestros jóvenes los mató, ahí lo llevaste a resguardar. Mira que hay países en el planeta, ¿no? Justo lo va a resguardar. ¿Quién lo llevó a resguardar ahí? Macri y Milei. Ah, pero es Perón, te dice. Vos decís: ¿cómo puede ser este chango? Viene, hijo de obrero, tiene aguinaldo porque está... Y viene que culpa de eso. Ahora vivimos peor, pero ya vamos a vivir mejor. Y antes, como vivía, antes vivía mejor. O sea, antes vivías mejor. No estábamos endeudados con el Fondo Monetario. Teníamos deuda, pero era una deuda interna y pagable. Y con quienes eran de afuera la estábamos discutiendo judicialmente. Pero vivías mejor. Había más trabajo, había posibilidad de desarrollo, se creaban universidades, escuelas, hospitales. Ahora no tenemos nada. Pero ya vamos a vivir mejor. Teníamos que sufrir por culpa de los populistas, teníamos que sufrir por culpa de los peronistas. O sea, que lo que te han dado felicidad son los que culpa de eso, y lo que te dan calvario lo vas a agarrar y lo vas a bancar el calvario, porque después vas a vivir mejor. Pero si yo te atrae el calvario, antes vivías mejor. Pero cuando vos no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, en estas realidades es en donde tenemos que tener la capacidad de los dirigentes políticos para empezar a clarificar esto. Pero en vez de clarificar esto, estamos en los egoísmos, en los vedetismos. Yo tengo una cara bonita todavía, mi perfil da, la modelo al lado, y la gente me tiene que votar. Yo tengo billetera para armar lista, así que a ver, aquel es bueno, pero no tiene billetera, no puede armar lista, yo la tengo. Y las discusiones pasan por ahí. Las discusiones hoy salta discutiendo si el partido se puede legitimar en 60 días. ¿Quién puede legitimar? No hay ningún dirigente que en 60 días puede recorrer la provincia y decirle por qué se lo debe votar y cuál es el camino que tiene que tener el peronismo. Que tenemos que tener un partido justicialista que vaya con sus banderas, por lo tanto confronte con los que tiene que confrontar defendiendo la bandera, o tenemos que tener un partido justicialista que haga la plancha y sobrevive y vaya navegando por un lado para el otro. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cuál partido tenemos que tener en 60 días? Y no quieren hacer creer que eso es, y vas a participar, si no participes porque tiene temor. No, a nadie le tengo temor, pero no soy OPA útil de nadie. ¿Cómo vas a participar y vas a avalar una elección que va a quedar como legal porque la justicia misma está haciendo la trampa? La justicia misma está diezmando la legitimidad que tiene de tener un partido, y yo se la voy a avalar siendo cómplice. No, veamos cómo los dirigentes políticos realmente construimos una alternativa
construimos una alternativa que lleve realmente a la Argentina, la lleve por un camino que no le esté diciendo suframos hoy para vivir mejor un mañana que no va a llegar nunca. Trabajemos hoy para dejar de sufrir y construir un buen mañana. Ese tiene que ser el mensaje. Hay que hablar más de política, no tanto de... Hay que hablar de política, le tienen miedo a las palabras políticas. Sabes que cuando sos bebé ya haces política. No sabes hablar, pero tu instinto ya tiene una política para mamar cuando vos querés. No es cuando tu mamá quiere que vos mamés. Vos ya tenés una política de cómo hacer que tu mamá te venga a dar de mamá cuando vos querés. Todo es política en la vida. El profesor en la universidad se da una política para comunicarte como él quiere y siente que debe comunicarte. El alumno se da una política para con ese profesor. Tenés una política para con tus amigos. Tenés una política para cómo administrar tu casa, para cómo relacionarte. Son políticas. La política es algo habitual, viene con nosotros mismos. Ahora, la política partidaria es algo que ya vos querés asumir. Es como que si querés ser jugador de fútbol, abogado, científico o astronauta, vos definís. Pero política hacen todo. El jugador de fútbol, el astronauta, el científico y el que limpia vidrio en una esquina. Se da una política hasta para limpiar vidrio en una esquina. Ahora, la partidaria ya tiene que ser con aquellos que tienen convicciones de ser herramientas útiles para la comunidad. Herramientas útiles para la comunidad, no para la familia o para el sector al que uno pertenece económicamente. No es ser político para que tú seas una herramienta de tal lobby o de tal sector económico. No, es ser una herramienta para el bien común de todos, a donde tenés que tener políticas que sean positivas para el trabajador, positivas para el joven, positivas para la salud, para la educación, positivas para el empresariado nacional, positivas para el emprendedor y positivas para la integración y la vinculación con los otros países del mundo. Esto es la política desde la visión del partido. Por eso los partidos tenemos distintas visiones, por eso es bueno que haya distintos partidos, porque tenemos distintas visiones cómo integrarnos al mundo, porque tenemos distintas visiones cómo se debe distribuir la riqueza, porque tenemos distintas visiones de cómo debemos dar derecho a los sectores. Tenemos distintas visiones, está bueno que se hagan distintas partidos, pero los que están en la política deberían tener por lo menos básicos conocimientos de por qué están. Y no para ver si ganan un sueldito, una buena rodillera, entonces esté quien esté, yo tengo la rodillera. Ay, no mames, clavo de rodilla, y el que está ahí dice, no, ya se arrodilló ante mí, déjelo que siga. Entonces dice, soy un crack, visto todos los años que tengo, pasan los gobiernos y yo sigo, soy un crack, claro. Crack para arrodillar, buena rodillera tenés. Pero lo que tenés que tener, convicciones, visión, empatía, quererlo al otro, trabajar por el otro, no perdurar vos en un cargo. Hay gran diferencia, gran diferencia. Sí. Y cuando la gente dice, ¿cuándo se van? No hay por qué irse, la gente vota. Claro. Cuando te votan estás en un cargo, cuando no te votan, ¿por qué te tenés que ir? Si el que elige te puede poner o no. A mí hay veces que me eligieron y otras veces que no me eligieron. Ahora, porque no me eligieron voy a dejar de hacer política, porque a vos te interese que yo deje de hacer política, no, seguir trabajando para que no me voten. Pero si el día de mañana me votan, ejerzo con profesionalismo, con conocimiento, con sabiduría, con experiencia, basada en aciertos y errores, esa experiencia, si mañana me votan, la expreso en la gestión. Pero no, andate, pues ya, no, que vengan los jóvenes, pero claro, ¿cómo no voy a querer que vengan los jóvenes? Si a los 25 años soy intendente y soy el más joven del país, no le pedí permiso a ningún grande, no le dije a ningún grande, retírate para que yo sea el intendente. Participé, trabajé, gané, llegué y goberné bien mi municipio, y goberné bien el Senado cuando lo presidía el Senado, lo administré excelentemente. Y cada cosa y cada función en la que trabajé la hice con responsabilidad. Entonces, los políticos no creamos que cada elección es como que ahora en el mundial todos creen que tiene que ser campeón mundial. No, va a ser uno. Uno va a ser campeón, el otro va a ser vicecampeón, los otros van a ir yendo rápido a su casa. Ahora, son jugadores de fútbol. Llevan una bandera puesta y la van a defender, pero no todos van a ser campeones. Entonces los políticos no tienen que creer que tienen que ganar o ganar. Y el pueblo tiene que apostar ganador. No, hay que acompañar al que sentí. No importa si gana o pierde, sino que vos sientas que te interpreta, que te representa. Si no, vos votás a quien gana, pero no te representa. Y así te va después.
Y el político debe saber que la derrota es lo que tiene seguro. El triunfo es el que hay que construir. La derrota la tenemos todos seguro. El triunfo hay que construir. A un político que es cobarde y le tiene miedo a la derrota, entonces le chupa la media a este, se acomoda con este, le dice sí a todo, se agarra de todos lados porque tiene que ganar, porque tiene miedo a la derrota, no debería ser política. Porque luego ganás, pero no sos vos. Le debe a este, le debe a este, y sos un simple instrumento de sectores de poder que son los que te han impulsado para que llegue. Porque le tenías miedo a la derrota. Anímate en el mano a mano, solo para solo, salí. No estés buscando depender de. No le tengas miedo a la derrota. La derrota honra, dignifica. Hay un dicho que dice, a veces perdiendo se gana. Cuando perdés con dignidad, cuando perdés con integridad, cuando perdés por convicciones, fuiste un ganador. Cuando ganás porque fuiste una marioneta sos un perdedor, así tengas el cargo, yo te tengo el cargo y ese cargo te dé muchos beneficios, sos perdedor, porque sos marioneta, porque dependés de y no has sido capaz de construir vos bajo tus principios, tus convicciones y tus ideas partidarias. No has sido capaz de construir ese triunfo y luego plasmarlo en la gestión de gobierno. ¿Quién es perdedor, quién es ganador? Yo no tengo ninguna pregunta, ya lo dijo todo Walter. No sé si tenés alguna pregunta más. Me parece buenísimo que tenga como ordenador el bien común muy perdido y que se habla muy poco en estos tiempos. Bien común y el conjunto de la Se ha comunidad. perdido la empatía, se ha perdido el sentir por el otro y el saberse en quién pueda es algo que nos quedó de la dictadura. Si no digo nada y escondo la cabeza y yo he visto pero no digo, me salvo. Sálvese quien pueda. Y hay veces que creyendo que estabas callado te salvaba y después venían por vos porque alguien botoñó, ¿no? Entonces, yo digo que el sálvese quien pueda no es. El trabajemos todos juntos, no para salvarlo, sino para construir una sociedad más justa, un país soberano, un país que tenga esa identidad no solo cuando juega al fútbol, o no solo cuando hay un atleta o un deportista o un artista representándonos, sino como sociedad nos sientamos orgullosos de ser parte de esa Argentina que se hace ver en el mundo porque la empatía, la solidaridad, el bien común, equidad para nuestro pueblo es la bandera que todos los demás deberían decir, esa es la Argentina, mira lo que es Argentina. Creo que por ahí pasaría la política de verdad. Lo demás es ver cómo gano elecciones y soy subordinado de o me pongo buena rodillera. La verdad que muy buena la entrevista y no tengo más nada que para preguntar. Vamos a hacer esta experiencia ahora con más dirigentes, con más compañeros, y si quizás en algún momento, ya a finales de año, el año que viene, ya cuando necesitemos ya aunar esfuerzos y los compañeros estén, hagamos una mesa grande de compañeros dirigentes acá y que hablen entre ustedes. Yo siempre digo, qué importante y bueno sería para los salteños que quienes estén con vida del inicio del 83 a hoy y hayan sido gobernador o vicegobernador, se sienten a discutir. Porque yo lo veo matarse, después estar en la mesa abrazado, matarse, de nuevo estar abrazado. No está mal que se discute y se confronte, no está mal que luego se abracen. Está mal el silencio, porque la gente no entiende por qué. ¿Por qué cuando se están destruyendo? ¿Por qué cuando están en la foto abrazados, están abrazados? No le entiende la gente. Bueno, sería que hablemos. Entonces, vos has sido vice, yo soy vice, y vos vas a decir tu punto de vista, pero yo voy a estar para contrarrestarlo. Es decir, no pará, porque en la vice pasaba esto, yo como vice de esto, vos como vice de esto, vos de esto, y la gente escucha, después le crea al que quiera creerle. Pero tenés que hablar desde la solvencia y desde los fundamentos, porque ya estaba. No es que estabas desde la tribuna y yo habría hecho el gol, no, ya estabas ahí. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Y los gobernadores. Y los gobernadores vice juntos, para que cuando un gobernador haya sido el tuyo, diga cosas, como vos estás en la gestión y sabés de gestión, le puedes decir, no, disculpame. Ahí, nada, mentira a los que no conocen. Pero vos has hecho esto, y aquí estás diciendo que has hecho esto no lo hiciste. Esto no lo hiciste. Por ejemplo, a un gobernador yo le podría decir, ¿te acordás cuando en la campaña vos te parabas y decías, estoy aquí, vos trabas la autopista, en una ruta que hicieron que va de la nada hacia la nada, como dicen ustedes, estos sinvergüenza, mira, han hecho una ruta donde no hay nada, vayan a ver cómo está ahora esa ruta.
Porque la ruta integra, la ruta es progreso, la ruta es desarrollo. ¿Saben en la ruta que separaba él que hay ahí ahora? Salones chicos, parece ser que los de Plata han ido a invertir ahí, grandes emprendimientos, grandes loteos, grandes shopping, grandes cosas, en la nada para la nada, porque no tenés visión. Entonces, ¿para qué querés gobernar si después no tenés visión? Y a los que hemos tenido visión nos cuestionaba y nos criticaba. Entonces me gustaría poder en alma decir, ¿qué Cornejo decía eso? ¿Por qué decía? Porque encima cuando hacíamos esa ruta, vos eras funcionario nuestro. Cuando hacíamos esa ruta, vos eras funcionario nuestro. No nos venía a decir, che, no la hagan, es una ruta de la nada para la nada en un desierto. No nos venía a decir para que lo pensemos y no la hagamos si era mala. Ahora, la única verdad es la realidad. Vayan a ver las autopistas si han hecho crecer o no Salta. Vayan a ver si no ha crecido más ordenada. Vayan a ver eso nomás. Bueno, el turismo, que ahora todo. ¿Cómo? ¿Qué pasaba en el turismo? ¿Qué ha hecho bueno el turismo? ¿Qué hemos hecho nosotros en el turismo? Hay muchas cosas que sean bueno que las discutamos así. Ahora, ¿se animarán? Yo me animo a sentarme con cualquiera, a que discutimos pasado, presente y futuro. Porque eso hay que traer, tampoco nos queda en el pasado. Pasado, presente y futuro. Quienes estemos vivos, sentados ahí. ¿Cómo hace? Vos podés decir un montón de cosas si yo no estoy y pasa, pero si estoy yo, no, eso no es así. Si yo puedo decir un montón de cosas, pero si está otro gobernador, otro vicegobernador, me decís, no es así. Y entonces la gente me empieza a saber. Pero todos hablan y se hacen los grandiosos solitos, con un programa pautado, a donde está el periodista haciéndote las cosas fáciles. No, sería bueno que estemos así, de cara descubierta, y digamos, ¿cómo han sido estos años de democracia en la provincia de Salta? ¿Quién es quién? ¿Qué se hizo en cada una de las etapas? ¿Qué se hizo del 83 al 87? ¿Qué se hizo del 87 al 91? ¿Qué se hizo del 91 al 95? Porque yo me acuerdo que en el 95, cuando asumimos nosotros, íbamos desde el Cabildo a la legislatura por medio de una fogata, huelgas permanentes, 6 meses sin pagar los jubilados, 1 año y medio los pensionados, más de 1 año los pensionados, 3 meses sin pagar a los contratistas, a los prestadores de los servicios. Esa Salta me acuerdo que me tocó gobernar. Entonces, el que gobernó del 91 al 95 puede decir, no, pero hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y la gente empieza a ver. O el que gobernó del 2007 para adelante. Él dirá, yo encontré una Salta y nosotros le podemos decir, no, papá, a esta Salta te la hemos dejado así. ¿De qué a ver, en dónde me decís? Y me dice, no, ¿y por qué no me lo has dicho cuando vos eras nuestro secretario tal, nuestro diputado nacional puesto por nosotros? ¿Por qué no lo decías ahí? ¿Por qué escribiste un libro diciendo qué grandioso que era el gobernador de la provincia de ese momento? ¿Por qué no lo decías en vez de que éramos grandiosos, que estábamos equivocados para que cambiemos rumbo? ¿Qué me contestás? ¿Qué me contestás? Entonces esto sería bueno. Ahora, ¿se animarían los que están vivos a sentarnos en una mesa y que digamos qué pasó en cada una de nuestras etapas y cómo vimos la etapa del otro? Entonces yo digo, esto hicimos. Y de vos veo esto, bueno, esto malo. De vos veo esto, bueno, y ellos también. De vos esto. Y la gente empieza a ver. Porque si no estamos todos en la misma bolsa. Sí. Y no todos hemos gobernado iguales. No creció y progresó Salta de la misma manera con cada gobierno. Es al revés. Lo mucho que hicimos progresar, otros lo hicieron retroceder. Pero me gustaría decírselo en la cara para que me digan que no lo han hecho retroceder. ¿Cómo? Aquí había esto y ahora desapareció. Aquí esto y no está. ¿Cómo no lo he hecho desaparecer? Bueno, y la gente se va a dar cuenta, porque vamos a hablar de lugares que la gente vive. Va a poder saber si lo que uno le dice es o no es. En este espacio no tenemos pauta, no tenemos nada, así que por lo menos acondicionamientos no vamos a tener, así que vamos a poder generar quizás algún puente como para que se den esos diálogos, esos mínimos diálogos para que la gente nos empecemos a acostumbrar de vuelta a discutir cara a cara, de política. Los felicito, porque que ustedes le vayan preguntando a quienes dicen ser políticos y tener convicciones y principios, qué fue en su vida, qué no fue, ¿no? Porque hay gente que se desconoce. Yo me acuerdo cuando se peleaban y se daban de codazos para sacarse foto con Menem y ahora todo el mundo lo critica y lo cuestiona. Yo con Menem discutí, me enfrenté y luego y en las cosas que lo tuve que respetar, lo respeté.
Y si tengo que hacer un análisis de su gobierno, voy a decir cuáles fueron sus cosas positivas y cuáles fueron las negativas, pero también en el contexto que se vivía, porque hay veces que juzga en contextos que ya que no son los que vos estás juzgando. ¿Me entendés? Pero yo no estaba a los codazos para sacarme foto con él, ¿eh? Pero él me respetaba a mí y yo lo respetaba a él. Está pasando un poco lo mismo ahora con los Kirchner también. Yo ¿no? confrontaba con Alfonsín. Nadie fue kirchnerista tampoco. Yo confrontaba con Alfonsín, pero siempre lo respeté. Siempre lo respeté y siempre lo valoré. Y así te puedo decir con gente de la provincia. Entonces, estas cosas serían buenas que las podamos clarificar y aclarar. Sí. Serían buenos que las podamos clarificar y aclarar. Me gustaría. Sería bueno también para acompañar. Romero que está con vida, Urtubey está con vida, Gustavo Sainz está siendo el gobernador de la provincia, el gringo Marocco es el vicegobernador, Gómez Díez está con vida, Soto está con vida, Miguel Lice está con vida, yo estoy aquí presente, así que estoy con vida, que otro vicegobernador, Pedro Los Ríos está con vida. Entonces, hay vicegobernadores que están con vida y hay gobernadores que están con vida. Miren si no podríamos decir qué pasaron en estos 40 años. Los que hemos vivido, los que hemos estado en las trincheras peleando. Entonces, podría ser importante. Y ahí ya, los egos ya, ¿qué van? Me pone con ego con uno que ya estaba, ¿qué ego le puedo mostrar yo a los otros? Tengo que ser yo, el simple que soy, el llano que soy, los otros van a tener que ser igual. Porque ahí te van a contrarrestar cuando diga una cosa y cuando diga otra. Si no es fácil decir, no, porque el de atrás, porque el otro, porque aquello. Y claro, el de atrás no está para decir, no, che, no es esto no era así, si acordate. Y sí, en definitiva la provincia va a seguir y los hombres van a pasar, digamos, o sea, tenemos que ponernos un poco en la grandeza de ponernos en esa situación y plantearlo. Entonces, igual ustedes, como para ir cerrando ya un poco la entrevista, yo la pasé de 10, digamos, atento a todo lo que dice compañero, me quedé con ganas de más. ¿Cómo ve el futuro del Salta, el futuro de la Argentina? ¿Optimista? Hay que ser optimista porque creo en el pueblo, creo en la política. Yo creo en la política, no soy de los que escupen para arriba. Veo que son políticos y escupen para arriba, ¿no? Sobre todo los que se dicen libertarios, que eran, mirá, si te empiezo a nombrar a algunos libertarios, dónde han estado, cómo han estado y cómo llegan, pero escupen para arriba. Algunos no eran libertarios hasta hace un año y medio atrás. Yo no escupo para arriba. Yo estoy convencido que la política es la herramienta, porque no hay otra herramienta, es la política. La política, Cuba, Rusia, tiene una forma de elegir distinto. Pero es política. Gobiernan hombres y mujeres la política. Ese país, Rusia, lo mismo. Y cada uno de los países con sus formas de conducir el país. Unos con monarquía, otros con primer ministro, otros con presidente, otros con partidos que primero definen. Dicen, pero hacen política, son políticos. Entonces, a mí me gustaría que desde la política le hagamos sentir a la gente se va a resolver las cosas. De la política, no de la politiquería, no de la alcahuetería, no de chupar las medias, no de ver a dónde calienta el sol, quién tiene billetera para ver si me ponen una listita. No, eso no es política. Eso no es política. Desde la política. Entonces, como creo en la política, claro que creo que podemos salir adelante, porque conozco la Argentina, porque sé el potencial que tiene Argentina, sé la capacidad que tiene su pueblo. Todos los obreros, los intelectuales, los que tienen oficio, los profesionales, tienen una capacidad. Tenemos que encontrar el rumbo de la política y hacer política con transparencia y honestidad, y los jueces sean buenos jueces, con un buen sistema democrático, independencia, poderes autónomos, y ahí vas a ver cómo es, pero desde la política. Ahora, va a depender bastante este primer paso, que se terminen los egos, que se terminen los personalismos, que se vuelva al llano y que empecemos a ver si somos capaces de armar un frente que le ofrezca una opción al electorado. Porque si nosotros no ofrecemos una opción, va a ganar quien está porque te miente todo el día. Te miente todo el día y basa su fuerza en los muchos que han quedado con odio y rencores.
Claro. Hay mucha gente con odio, otros con rencores, otros con resentimiento. De eso se nutre quien está gobernando. No se nutre del amor o de la esperanza o de la prosperidad. No, se nutre del odio, del rencor y del resentimiento. Y tiene un núcleo duro de personas que hoy están con odio, con resentimiento. Y no le voy a echar la culpa, porque si los tienen es porque no se les supo mostrar el camino y mostrar que el odio no te lleva a nada, el resentimiento no te lleva a nada y solamente te perjudica. Ahora, para que esa gente deje de odiar, deje de estar resentida, tiene que haber un proyecto que le dice, che, es por aquí y aquí somos capaces de integrarnos entre distintos puntos de vista y visiones para un proyecto común. Y si no, habrá que seguir sufriendo la ineficiencia de quienes están gobernando y la cara durez para hacer hechos de corrupción y traspasarlo a bonanzas. Tenía plata en un pendrive, ahí no me acordé, y qué bueno, qué vivo, que voy a decir, mirá, es uno de los primeros que se había dado cuenta que con la criptomoneda se hacía plata, se le había perdido en un cajoncito el pendrive y de golpe lo encontró y tiene. Y le creen. ¿Cómo dijo? La verdad que es un chiste. Pero la otra era chorra, la anterior que afragó a todo. No ha tenido, la justicia no actuó a derecho. No actúa a derecho. Cuando a vos te juzgan a derecho y te condenan con la ley en la mano, con derecho, te la tenés bancada. Ahora, cuando te la manipulan a la ley, cuando los jueces van a jugar al pádel, al futbito, se juntan, se viajan y después son los que juzgan. Y vos empezás a decir, no es así la justicia, no debería ser así la justicia. No debería ser así la justicia. Quienes lo están juzgando al que tiene dólares en un pendrive extraviado, un familiar o de quien lo está jugando se va la semana que viene en un viaje banca por el gobierno a ver cosas no me acuerdo, se me fue al país a donde va, pero esas cosas no le hacen bien a la Argentina, pero como lo hacen ellos está bien. Si el 1% de las cosas que han hecho ellos habrían hecho los peronistas, habrían incendiado el país. Habrían incendiado el país. Entonces, estas cosas te tenés que dar cuenta. Te das cuenta porque se te está perjudicando a vos que sos jubilado y no tenés ni para los remedios, que el PAMI cada vez te atiende menos. A vos que sos joven y querés estudiar y te dicen que no podés estudiar porque las universidades no sirven para nada y son focos de política y que no se dejan auditar. Mentira. Te quieren hacer que no tengas universidades. Cuando te dicen que la salud, y agreden todo y vos crees que con eso nos perjudican. ¿A quién? A los políticos. Si los políticos full están con ellos en el gobierno, todos los fulles se han ido como mosca a la leche para con el actual gobierno. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Pero no lo digo yo. El presidente dijo que hoy varios de los que tienen ahora eran los peores de lo peor que le había pasado en la Argentina. Hoy son los mejor de lo mejor. ¿Cómo hacen? ¿Qué galera mágica ha hecho que de peor pase a mejor? Que de paloma pase a conejo. No sé qué galera mágica ha hecho eso. La verdad que hay cosas que la gente tiene que empezar a reflexionar. El joven tiene que empezar a reflexionar. Claro. Tiene que empezar a ver que es importante él en la vida. Es importante el joven. Yo me sentí re importante cuando tenía 21 años y me sentaba con los agricultores y les decía, y discutíamos y tomábamos un camino. Me sentía re importante con 21 años. Cuando era intendente a los 25 años, ¿vos crees que podía venir el gobernador o un ministro y decirme esto se hace? ¿Vos crees que Roberto Romero, a quien aprecio, respeto y valoro, me iba a decir esto es así y yo iba a decir así? Pregúntenle a los viejos cuando dijo esta es mi lista de diputado nacional. Yo salí con otra lista y en mi pueblo gané por el 80% de los votos y me gané el respeto de esa persona, porque esa persona supo que no se pone rodillera, que no baja la cabeza y que defiende sus ideales, equivocado o no. Y me gané el respeto de esa manera, siendo joven. Entonces, los jóvenes son importantísimos, pero jóvenes que piensen por sí. No que te piense otro y te ponga un café y vos allá con ese café. Si un joven hoy defiende a Adorni, y yo digo, la verdad, ¿qué hemos hecho tan mal para que los jóvenes no analicen algo que ya es tan simple? Como ver un delincuente
que no tenía para morfa y ahora de golpe tiene un montón. Porque encontró en un pendrive dólares y en la casa de su papá que se había muerto también había otro dólares escondidos. Bueno, hay una viejita, una jubilada, le prestaron plata. Oh, divino. Y sos joven y decís, bien, bien, siga. Y bueno, empezaba, amigo, sos joven, pero tenés responsabilidad, presentes y futuras. Y las tenés que hacer a las presentes con la mejor idoneidad, racionalizando. Pero para el futuro ya tenés responsabilidad de haber aprendido, formado y luego ser una buena herramienta. Eso el joven tiene mucha responsabilidad. Bueno, nosotros somos optimistas también, así que esperemos que todos los peronistas podamos hacer un esfuerzo para juntar a todos los dirigentes. Como dicen, sin importar lo que piensen, primero está la patria, después está el movimiento, después está que los otros partidos también junten. Por supuesto. Y que el gobierno junte jóvenes, pero jóvenes que te sepan decir por qué están. No, porque los cucas, porque el otro, porque aquello. No, decime por qué estás. ¿Cuál es el plan por el que estás ahí? ¿Cuál es tu idea de provincia, de país, de municipio por el que estás ahí? Sí. Pero muy bueno estaría que haya jóvenes que vos puedas discutir de esta manera. Que construyan desde ideales, valores, no tanto el odio, el resentimiento. Bueno, discúlpame que se la haya hecho medio larga la respuesta, pero traté de servir. Uno debe servir tratando de que las personas reflexionen. Para decir, David, no comparto nada, pero tenés que reflexionar para decir que no compartí. Y tenés que decir por qué no compartís cada cosa que yo dije. Y ahí ya te sirve. Totalmente. Te sirvo hasta diciéndote cosas que te puedan hacer reflexionar para poder replicarme y decir, está equivocado. No me puedes decir, está equivocado porque está equivocado, porque sos peronista. Sos peroncho, sos cuca, estás equivocado. No, esa no es la respuesta. Decime por qué estoy equivocado. Bueno, muchas gracias, Walter, por recibirnos. Esperemos que podamos hacer más de estas reuniones de compañeros, porque son charlas de compañeros en definitiva, digamos. Enriquecen al movimiento, a los compañeros y a todo el público en general también. A nosotros también, a mí en mi caso me voy muy gratificado con la entrevista. Contento soy yo después de hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos volveremos a juntar en cualquier otro momento, compañeros. Saludos a todos los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista a lo largo y ancho del país. Chau, chau.